Buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene relación con la geopolítica de tres territorios del Medio Oriente que se debaten en la actualidad en unos avatares enormes, bélicos y estructurados en unas estructuras que están acabando con unas grandes civilizaciones que en otras épocas históricas nos aportaron cosas tan grandes y tan importantes como la química, como el álgebra, como la ruta de las especias. Entonces vamos a enfatizarnos en este video en tres territorios puntualmente hablando, y en este caso vamos a hablar de Irak, de Siria y de Yemen. En primera medida vamos a hablar de Irak, puntualmente la capital de Irak, que es Bagdad, está sufriendo muchos ataques. En los últimos días se han presentado ataques y puntualmente se están presentando ataques con carros bombas, con bombas que han generado un saldo de cerca de 72 muertos y más de 140 heridos. También se han presentado otros ataques en refinerías, y esto está generando una serie de estructuras bélicas en uno de los territorios más importantes para la cultura mundial. Es decir, recordemos que Irak es la sede de lo que antiguamente se conocía como Mesopotamia, y que desde ahí viene la escritura, lo que se conoce como la escritura para Occidente, viene de allá. Es decir, Irak en su momento y en la edad antigua de la historia nos generó grandes desarrollos a la humanidad, y ahorita está viendo cómo sus estructuras y cómo el contexto bélico está destruyendo todo lo que se ha construido anteriormente. Es decir, el Estado Islámico está destruyendo este gran país, y esto se está viendo reflejado en estos ataques. Es decir, todos estos ataques que se han realizado han sido reivindicados por el Estado Islámico. Entonces hay que entender este contexto también. Entonces Irak en primera medida es el concepto que vamos a analizar, o el contexto que vamos a analizar, analizando entonces el mal momento que vive Irak como nación y los aportes que nos ha dado Irak como la antigua Mesopotamia a Occidente, es decir, los aportes que dio en su momento Irak a Occidente. Vamos a hablar también del contexto de Siria. En Siria hay una guerra interna, aparte del factor del Estado Islámico, hay una guerra interna interesantísima y una guerra grave entre los partidarios de Bashar al-Assad y los opositores a Bashar al-Assad. Supuestamente había un cese al fuego en febrero que había sido acordado gracias a Estados Unidos y Rusia, pero resulta y pasa que aquí el cese al fuego se rompió y ya no existe este cese al fuego, y es extraño. Empezó en Alepo, es decir, este cese al fuego, es decir, en las otras ciudades casi no hay confrontación, pero en Alepo hay una confrontación fuerte entre personas y barrios que apoyan a Bashar al-Assad y los que no lo apoyan. Entonces, Siria tiene que solucionar este problema ya, y principalmente Alepo, esta ciudad al norte de Siria, tiene que entrar en un cese al fuego, y ya las potencias se están reuniendo para esto. Al hablar del Estado Islámico como tal, hay que referirnos entonces a que Bélgica está autorizando una ayuda para derrotar al Estado Islámico. Van a empezar ataques con aviones belgas en julio, porque ya este país lo aprobó y va a ayudar para que, pues, para que esto cese y para atacar al Estado Islámico. Es decir, Bélgica está apoyando a la coalición o a la comunidad internacional en este sentido. Y por último vamos a hablar de Yemen. Yemen, Omán y Yemen anteriormente eran lo que se conocía como la ruta de la Arabia Feliz, la ruta de la Arabia Fragante. Es decir, esta parte del mundo era toda la parte de la ruta de las especias, también hacía parte de la ruta de la seda. Es decir, este país ha sido importante cruce en las civilizaciones, tanto de Occidente como de Oriente. Es decir, Yemen ha sido clave en la geopolítica y en la historia del mundo siempre. Y pues en este momento de la historia, también por el Estado Islámico, está sufriendo avatares y conflictos grandísimos en el contexto geopolítico. Hablando también entonces de Yemen y de estos ataques que se están presentando también perpetrados por el Estado Islámico, que han dejado 37 muertos
y más de 60 personas heridas. Es decir, Yemen también está viviendo conflictos y está viviendo momentos muy tristes en su historia. Un país y una nación que ha aportado tanto al tránsito intercultural y a las culturas oriental y occidental del planeta. Es decir, desde esos espacios y desde los espacios primeramente de Irak, que antiguamente era Mesopotamia y que ahora en este momento está sufriendo a causa del Estado Islámico, también en el contexto de Siria con esta guerra interna que se está recrudeciendo en Alepo, al norte de este país, y desde los espacios de Yemen, que antes era lo que se conocía como la ruta de la Arabia Feliz y de la Arabia Fragante, y desde todos estos problemas que vive Yemen, también por causa del Estado Islámico, en la narración Rafael Rincón y para ustedes, feliz semana.